Hola, Amado. Hola, ¿cómo estás, Francis? Bienvenidos a todos, a todas, y el agradecimiento en especial a todos los representantes de las entidades profesionales que han viajado hasta Córdoba para participar de este Encuentro Nacional de Educación Superior. Para quienes no me conocen, soy Nora Vilches, bioquímica y presidenta en este momento de la Federación de Entidades Profesionales de Córdoba. Pido disculpas por no haber podido estar presente en la jornada de ayer, pero bueno, también soy integrante del consejo directivo de mi colegio profesional y justamente ayer coincidía con nuestra asamblea ordinaria, de modo que bueno, no me pude duplicar. Para no demorarnos más, digamos, en función de las ponencias de ayer, estaba previsto que en el día de hoy cada una de las instituciones participantes brevemente hiciera un posicionamiento acerca de la temática de este encuentro y sobre las ponencias del doctor Tamari, ¿sí?, y del doctor Escalante de ayer. Así que tenemos algunos participantes que están apremiados por el tiempo, con lo cual invitamos al señor Daniel Abud, que es secretario administrativo de ADUNCOR, seccional Córdoba, que es integrante de CONADU Histórica, a comenzar con su posicionamiento. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. En primer lugar, quiero agradecer mucho esta invitación. FEPUC es un lugar que siempre me ha causado así un poco de curiosidad, porque realmente he sido invitado otras veces, no por la CONADU Histórica, sino por el Colegio de Ingenieros Civiles, que yo también ejerzo la profesión, y voy a aprovechar este momento en virtud de lo que hemos conversado ayer, que realmente ha sido muy interesante, lo que han planteado tanto Pancho Tamarit como el doctor Escalante. Realmente tenemos que nosotros buscar un mundo más justo. Eso es lo que nosotros pretendemos. Ayer se dijo, no se dijo tal vez en esas palabras, pero se dijo eso, y se busca evidentemente eso, y nosotros tenemos que procurar, no sé si eliminar, ojalá, o minimizar las patologías que están ocurriendo en todos los ámbitos institucionales que nosotros frecuentamos. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, a la cual yo pertenezco, yo soy profesor por concurso, también soy profesor por concurso en la Universidad Tecnológica, pero conozco menos de ciertas patologías. Conozco más de ciertas patologías que están ocurriendo en la Universidad Nacional de Córdoba. Por ejemplo, nosotros desde ADUNCOR, nuestra asociación gremial, que si bien no tiene el tamaño de ADIUC, porque no tiene tantos afiliados, pero tratamos de lograr lo que realmente nos hemos propuesto, que es defender los derechos del docente y defenderlos a ultranza. Como dice la famosa vieja frase, tirios y troyanos, ya sea radical, socialista, peronista, lo que fuera, no nos importa. Cosa que en la Universidad Nacional de Córdoba, lamentablemente, está muy inserta la política y muy metida, y hay muchas cuestiones que tenemos contra las que tenemos que trabajar y pelear a veces. Ayer yo mencioné en un momento dado un caso, voy a elegir uno de los casos, donde un muchacho de apellido Huanca, que es jujeño y que tiene un cargo, todavía trabaja de no docente, pero era a la vez docente y luego, por supuesto, ya lo sacaron de docente y ahora es solo no docente. Estaba en la Secretaría Técnica a cargo del mantenimiento del edificio y fue discriminado torpemente por autoridades, no vamos a decir quién, por autoridades de la facultad,
y que por supuesto se ha ido premiando esa autoridad, o sea que ha ido escalando y tiene cada vez mejores cargos y mejores cosas, y a Huanca cada vez menos. Esa misma persona, el discriminador, fue el que dijo que cómo podía ser, y salió en La Voz del Interior lo que estoy diciendo, no es que yo lo estoy diciendo porque sí, salió en La Voz del Interior y dice, ¿cómo puede ser que sea rector una persona que está enferma de cáncer? No lo quise decir ayer, pobre Pancho, para no decírselo en la cara, pobrecito. Pero, y esa misma persona es la que hoy por hoy está cada vez más posicionada y mejor. Nombro ese caso no sin hacer referencia a ninguna persona en particular, ni querer mostrar ningún tipo de resentimiento de mi parte, ni nada, porque quiero mostrarles a ustedes lo que está ocurriendo realmente en la Universidad Nacional de Córdoba. Otra cosa, y no quiero extenderme mucho. Tenemos 2 años de pandemia, el 2020 y el 2021. Tuvieron que cerrar 6 aulas en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, mal llamada Facultad de Ingeniería, o sea, en respeto a los biólogos y a los geólogos, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pero le dicen comúnmente Facultad de Ingeniería. Cerraron 6 aulas porque no le habían hecho nada. Ya sabíamos de antes de la pandemia que tenían una pésima iluminación, una pésima ventilación. Eran ya malas desde antes. Entonces, ¿a dónde fue a parar? Y todo el ahorro que se hizo 2020, 2021, no se pagó gas, no se pagó luz, no se imprimieron cosas, no hubo gasto. Todo ese ahorro, ¿qué pasó? Bueno, un montón de patologías. Nosotros desde Aduncor tiene la particularidad de que está dentro de la CONADU histórica porque hemos encontrado ahí una pluralidad de ideas. Hay de todo. Muchas veces es la única que no firma los acuerdos. ¿Te consta, Inés? ¿Te consta? Es decir, no firma los acuerdos, ¿por qué? Porque no está de acuerdo con lo que se le otorga de aumento al docente. Tal vez no debería ser tan extremista, digamos, de no firmar, pero bueno, lo hace. Lo conversamos, todo lo discutimos fuertemente, todo lo conversamos mucho. Es decir, que hay una verdadera democracia, creo yo. Una verdadera democracia. Se reunió la CONADU histórica y tuve el honor de que me designen para venir aquí y realmente ha sido un gusto. Cualquier cosa estoy a disposición para las preguntas que quieran hacerme, no quiero extenderme mucho más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, agradecemos al representante de Aduncor y le damos lugar a la Federación de Asociaciones Gremiales Docentes de UTN, FACDUT. Invitamos a su vicepresidenta, Inés, por favor. Bueno, yo me conozco, Inés Aefeli, soy la vicepresidenta de la seccional Córdoba de FACDUT. FACDUT es una federación de asociaciones gremiales con la particularidad que somos todas federaciones de la misma universidad, a diferencia de organizaciones a nivel de CONADU que representa una serie de asociaciones de distintas universidades. Tenemos una particularidad porque en un punto, afortunadamente, al interior de la Universidad Tecnológica, las cosas se resuelven de manera apropiada y tenemos autoridades, las autoridades de nuestra universidad en este momento tienen un posicionamiento fuerte sobre lo que es la defensa de la educación universitaria, pública, gratuita y de calidad. Somos los herederos de esa universidad obrera creada para la inclusión de los trabajadores y la formación de cuadros técnicos con conciencia nacional. Hay un fuerte trabajo
acerca de esa generación de la conciencia nacional en nuestros profesionales, no siempre muy bien lograda, pero esa, digamos, esa es como la baja. En relación a, hace un ratito hablaba con Toro de cómo estamos en términos de precarización los profesionales tecnológicos, más allá de los docentes, ¿no? Y nosotros tenemos la ventaja, digamos, de trabajar en un espacio, en un nicho donde la mayoría de nuestros egresados están ocupados en puestos digamos, con trabajos de calidad, pero sí identificamos la dificultad o digamos, la posibilidad del control o del acceso al trabajo que nuestros egresados tienen, fundamentalmente los profesionales de la informática, en el exterior, digamos. Hay un gran ingreso o hay digamos, una gran cantidad de nuestros egresados trabajan fuera de la universidad, fuera de las fronteras, y ese ingreso, el ingreso por su trabajo ni llega ni tributa en relación a lo que se debiera, digamos. Eso va en detrimento de la universidad pública. Hay algo que nosotros discutimos muchas veces dentro del seno de la FACDUT, porque hay discusiones acerca de nuestro impuesto a la ganancia, digamos, ¿no? Y nuestro salario sale de ahí. Hay que discutir el impuesto, la cuestión impositiva, ¿no? Sí, sí. Pero, digamos, creo que ayer Roberto decía, digamos, el acceso a la educación, eso es lo que consideramos nosotros, ¿no? Digamos, como FACDUT, y creo que es la idea como universidad, ¿no? La educación gratuita a todo el mundo, que la devolución sea a partir de los ingresos que esos profesionales reciben posterior al trabajo, y como una devolución en proporción al beneficio que han recibido, ¿no? Nosotros como docentes universitarios de la tecnológica, de esa herencia obrera, no podemos ir en contra de la gratuidad y de la universalización de la educación. Pero no cualquiera, ¿no? Esta cuestión de la formación del profesional con conciencia ciudadana, ¿no? Bueno, ayer me encantó la charla, esta cosa de, a ver, nosotros no tenemos que resolver los problemas del mercado, tenemos que resolver los problemas de la sociedad y de la comunidad en donde nosotros nos desarrollamos y la que nos permite el desarrollo profesional. No sé si hay preguntas. Muchísimas gracias. Excelente. Bien, a continuación vamos a pedirle que se acerque a la profesora Alicia Moyano, secretaria gremial de nivel superior de la Universidad Provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. ¿Sí? Aquí está. Aquí está. Sí, sí. Se me han ido lejos, sí. No podíamos cerquita. Bueno, buen día a todos. Ayer yo no pude participar, pero estuvimos representados, es decir, somos un equipo. Así. En primer lugar, gracias por la oportunidad de poder decir que en la UPC, que es la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, representa a los docentes de la provincia de Córdoba y asumió en el 2019 una reforma del estatuto para crear esta secretaría, que es la secretaría que representa a las y los docentes de nivel superior y de la Universidad Provincial, acompañando todo el proceso de transformación y ahora de normalización que se está dando en la Universidad Provincial. Nosotros tenemos como premisa y representación del nivel superior como un todo, pero nos está costando muchísimo. No está Pancho ahora, pero él fue el primero que nos dio un lugar para participar en la CRES 2018 como representantes del nivel superior, que lo podemos llamar universitario. Me preocupa cuando dicen terciario, porque todavía nos ponen en ese lugar a los institutos de formación docente y formación técnica. Y nosotros pensamos que deberíamos dialogar, que deberíamos pensar en articulaciones entre los institutos de formación docente y formación técnica, que
que deberíamos pensar las funciones. Hay una problemática, al menos acá en Córdoba, pero entendemos que en todo el país, porque tratamos de siempre estar comunicados y con nuestros pares gremiales a las provincias, que es que la función docente del docente del nivel superior se restringe como una estructura casi secundaria o secundaria directamente, que es por horas cátedras, ¿no? Pero faltan 3 funciones, más allá de que están claramente enunciadas en la ley, que dice que son las funciones académicas o áulicas y las funciones de investigación y extensión. Salvo que sea por proyectos financiados por afuera o por el INFOT, a veces por el INET, nos cuesta mucho que eso se dé, como así también las articulaciones. Nos preocupan las ideas y los conceptos que por ahí se dan de los institutos de formación docente, transformarlos o llevarlos a la universidad. Creemos que la formación docente es propia de los institutos de formación docente, que no quita que deban articular con las universidades, pero es otra forma de pensar y otra forma de formar a los docentes que van a ir a los niveles obligatorios, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. Nosotros como gremio estamos hoy acá en Córdoba particularmente haciendo una defensa muy grande. Se va a dar ahora un proceso sacado del ministerio sesgado de los concursos públicos y abiertos para ser titulares. Si hablamos de precarización en los institutos de formación docente y formación técnica, somos interinos, salvo lo que fue por decreto en el 2009. No tenemos puestos de trabajo pensados con cargos de dedicación, con más o menos horas. Por ahí no pensamos en los de una dedicación simple o una dedicación semi, pero sí con cargos para las otras funciones. Siempre estamos muy corridos, distinto a lo que por ahí pasan las universidades, con la matrícula. Como gremio entendemos que cuando uno piensa en los institutos de nivel superior, tanto de formación docente y formación técnica, tienen un impacto que es de contexto, que es regional. Es distinto pensarlo como una universidad. Entonces, digo, hay todo un trabajo, nos parece a nosotros, que nos debemos dar de pensar a nivel superior por algo más amplio que de las universidades únicamente. Porque el nivel superior también lo integramos los institutos de formación docente, los institutos de formación técnica. Y en la universidad provincial se da un fenómeno muy particular. Son institutos que fueron de formación técnica y formación docente. Se está dando un proceso de normalización, la UPC va acompañando todo, principalmente en lo que tiene que ver de que no se vulnere ningún derecho de los adquiridos a la hora de las designaciones y las formas de ingreso que tuvieron. Logramos que se hagan concursos de regularización, es decir, sacamos a los docentes que fueron transferidos de los concursos públicos y abiertos, sino de poder tener un concurso que les dé las garantías de esta continuidad en carreras universitarias con los requisitos que deben tener, que son las titulaciones, que son los títulos de nivel superior, que tienen que ver con la antigüedad, que tienen que ver con el trabajo y el docente. Este es nuestro trabajo que se lo estamos compartiendo con ustedes, pero fundamentalmente pedir y pensar que se incluyan a las universidades provinciales. Sabemos que participan en el 5, las restricciones que tienen, pero además a invitar a los otros institutos de nivel superior, porque nos preocupa esta invisibilidad que tienen. Nos preocupa que no se pueda leer. Yo soy además del interior, digo, si bien represento a nivel superior, soy de una localidad del interior, conozco el origen de ese instituto de nivel superior, que nos costó mucho, fue como una comisión, yo era muy jovencita en aquella época, de poder abrir una carrera y lo que significó para el contexto, no solo en materia laboral, sino que los propios estudiantes del secundario que no pueden venir a la universidad puedan tener ese derecho a un nivel superior. Revalorizamos mucho la formación técnica, es distinta a la que proporcionan las universidades, es totalmente distinta, pensarla. Nosotros hacemos mucho hincapié en que se sienten mesas de trabajo, pero concretas y reales, para poder pensar en la distribución de las carreras. ¿Qué carreras hacen falta? Por ahí decimos, tenemos turismo en una zona que se cultiva la aceituna, se cultiva el tomate, entonces uno puede decir, bueno, un poco de agroturismo, un poquito de agroturismo, digo, ¿cómo son las ofertas educativas? ¿Qué pasa con las tecnicaturas y hacia dónde van orientadas? Creo que es necesario pensar en un diálogo, en estas políticas, y volvemos a insistir, que nos llamen terciarios
como lo hacía el ministro Trota, hablaba de terciario y a nosotros se nos ponía muy nerviosos y tenemos puesta mucho expectativa en Jimmy Persic para que nos empiece a visualizar el Instituto de Nivel Superior. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Daniel, ¿estás pidiendo la palabra? No. Después me dicen que se puede repetir. Bueno, la cuarta exposición por la Federación de Entidades Profesionales de Córdoba, José Zambelli. Vamos a tratar de ser breve, porque me parece que la riqueza de lo que se planteó ayer a la tarde, la riqueza que se dijo recién de modo muy sintético, es gigantesca, ¿no? Para sinergizar, complementar esfuerzos y eso. Un poco retomando un poquito lo que vimos del CIUP ayer, del Congreso Internacional de Universidades Públicas, se hablaba de, entre otros conceptos, el concepto de integración regional. Y ese es un factor que es tal vez muy importante, y falta otro que es el de integración social, ¿no? Siempre pensando en el marco de América Latina y el Caribe. Pero para eso quería hacer un pequeño recorrido histórico. Las universidades en América Latina, Córdoba está entre las primeras de América Latina, y colaboraron muchísimo en el proceso independentista. Uno de los primeros que se le viene la Universidad de Chuquisaca, la Universidad de Chalco, que fue la primera proclama el 25 de mayo de 1810, y muchos tuvieron que ver los estudiantes, entre comillas, de otros países, porque no era esta las naciones y los países que existían en ese momento, y había estudiantes argentinos, entre comillas, como Juan José Castelli, y como alguien que está mucho más borrado en la historia, que es Bernardo de Monteagudo, un tucumano, abogado jovencito, que había hecho los estudios intermedios aquí en Córdoba, y que fue gran colaborador de San Martín y gran colaborador de Bolívar. Digo esto porque también como organizaciones profesionales tuvimos mucho que ver en el bicentenario para repatriar sus restos. Sus restos estaban momentáneamente en un panteón de los Richetti en Buenos Aires, y varios colegios y federaciones profesionales, y estuvimos en el acto participando como FEPUC y otras entidades en el año 2016 de la repatriación de Bernardo de Monteagudo, que si pudiéramos sería muy interesante unas pequeñas reflexiones que él hace sobre Atahualpa en la conversación con Fernando VII, muy interesante, cómo muestra aquella gran antinomia que no signó y que nos sigue esterilizando, que es de civilización o barbarie, ¿no? Que explica muy claramente lo que somos los países colonios versus los países centrales. No solo para estos siglos, sino para muchos antes, que con tanta lucidez antipueblo graficó Sarmiento. ¿Por qué digo esto? Porque gran parte de lo que ayer conversábamos tiene que ver con la desintegración y la desarticulación territorial y social. Y en eso los profesionales jugamos un rol importante. Recién Lita comentaba la importancia que tiene la cuestión de vincular, de dialogar, y nosotros entre el 2015 y el 2017 como FEPUC trabajamos bastante el diagnóstico de profesionales, y en la Argentina, en el censo del 2010, expresa 3.219.000 profesionales. Disculpen si no lo califico como debiera, pero 1.600.000 aproximadamente universitarios, 1.600.000
todo el otro sistema superior que no depende de las universidades. Dato de tremendo fuste para la historia y para el presente, ni hablar para el futuro de América Latina, porque Argentina es el segundo en nivel de profesionalización per cápita de América Latina. Tiene el 4%, aproximadamente el 4% de profesionalización. Y eso tiene que ver con parte de la historia, de tener la Universidad de Córdoba como una de las pioneras en América Latina y el Caribe, y tiene que ver con muchos fenómenos. Voy a nombrar 3. La reforma del 18 en esta casa, la gratuidad de noviembre del 49, la creación de la Universidad Obrera, hoy Universidad Tecnológica Nacional, que tuvo que ver con todo el fenómeno de posguerra y de industrialización, y las paritarias del 2015 de los docentes, que esto es menos mencionado, pero que es de tremenda importancia. De esos 3.219.000 profesionales en la Argentina, gracias a encuestas nacionales que hicimos a partir de la pandemia 2020-2021 y al proceso que hicimos de diagnosticar la composición de profesionales en la Argentina, nos daba que 2/3 somos asalariados de ese total. Y 1/3 en lo que podríamos denominar esto heterogéneo, que es independiente, autónomo, que son cuentapropistas, trabajo autónomo y trabajo más familiar. Pero 2/3 de la población, de los 3.219.000, somos asalariados en un proceso creciente de salarización. Esto que indica que cada vez más los profesionales, en términos históricos, que también somos trabajadores, pero tenemos condiciones similares a los trabajadores en su conjunto. Entonces el diálogo cada vez debe ser más fecundo, la vinculación debe ser cada vez más fuerte. Y en esto, ¿por qué es tan importante que el diálogo sea así? Porque hace años que se habla del lema la sociedad del conocimiento, pero cada vez más el conocimiento está centrado y poseído por muy pocas empresas a nivel mundial. En el rubro nuestro, en la agronomía, el 80% de los recursos genéticos, que son los que definen las 9 especies a nivel mundial, lo poseen por propiedad intelectual las 10 empresas más grandes del mundo. O casualidad, el resto del conjunto de insumos que completan el 100% del avance tecnológico de los últimos 70 años, lo controlan esas mismas 10 empresas. O sea, controlan el mercado de las materias primas agrícolas del mundo. 10 empresas. Y en eso juegan un rol importante los profesionales. ¿Y por qué tiene que ver la importancia del diálogo entre todos los trabajadores? Porque para constituir fuerza y que esos beneficios sean distribuidos entre los pueblos que los producimos, hace falta tener diálogo, hace falta tener articulación. Y en esta encuesta que yo mencionaba recién, hay datos que ya no son tan alarmantes, pero que siguen esta alarma. La encuesta 2020 da 71% de los profesionales son el principal sostén de familias. Y el 39% tiene un ingreso por debajo de la canasta básica. En ese momento 40.000 pesos, hoy 99.000 y fracción. ¿Por qué digo esto? Porque el nivel de precarización laboral a la que vamos estando crecientemente los profesionales nos acerca a los grandes problemas de la mayoría de nuestro país, o sea, y fundamentalmente a todos los trabajadores. Pero digo, también las pymes, también las pequeñas cooperativas. Entonces esto hace falta un diálogo creciente, una articulación creciente. Con respecto a eso, en una encuesta que hicimos en el Colegio de Ingenieros Agrónomos en el 2015, en el corazón de la generación de la riqueza argentina en el sector agropecuario, porque Córdoba es la principal productora de leche, la principal productora de soja, la principal productora de maíz y la casi exclusiva productora de maíz de la Argentina. De las 30 millones dedicados al agropecuario, 7 millones son de esta provincia. En ese marco
y con los datos de una encuesta representativa del 10% sobre una población de 3.500 profesionales, 348 fue la encuesta del 2015 que hicimos, el 81% de los profesionales de la ingeniería agronómica no tiene contrato laboral, tiene solo acuerdo verbal. Este es el grado de protección social. Por eso también en ese trabajo de diagnóstico profesional que hicimos el licenciado Palomino, crecía cada vez más la tensión y por eso la salarización de emprendedorismo versus buscar la protección social, que aunque precarizada, al menos contempla vacaciones, estabilidad laboral, obra social y un conjunto de derechos sociales, aunque precarizado y cada vez más precarizado cada crisis que aparece, pero la salarización de los profesionales es creciente. Después otro fenómeno que aparece es el pluriempleo. En la población profesional, el pluriempleo es entre 2 a 2,5 veces superior al total del promedio de la población ocupada en los profesionales. ¿Qué significa? Más precarización. Para poder cumplimentar y poder llegar a fin de mes hace falta tener 2, 3 o 4 empleos. Somos, como en el ámbito docente se denomina, profesor taxi, pero de varios empleos. Entonces, esta complejidad y esta desarticulación social y territorial histórica amerita que cada vez más nos escuchemos, dialoguemos entre todas las organizaciones y los sectores, y requiere rever las formas organizacionales, porque ayer conversábamos un poco en los años 50 por ahí cuáles eran las alianzas sociales para hacer fuerza, y que en los 70 siguió madurando, y en estos días se cumplen grandes proclamas como ser lo de la falda del 62, lo de Pro Huerta, lo del Huerta Grande en el 57, lo del 1 de mayo del 68, que tienen que ver con las grandes expresiones sociales, y que la consigna sigue vigente con otras modalidades y otras organizaciones, que es unir a los profesionales con los trabajadores, profesionales que cada vez más son trabajadores y asalariados, ¿no? Y con el conjunto de los trabajadores. Entonces, aquella vieja consigna de unidad obrera estudiantil es de fundamental importancia. Y una cosa que decía Escalante ayer, que aparte de estudiar, tenemos que ir a leer un poco más la realidad, no solo los aspectos científicos y técnicos que tenemos cada uno, no solo los valores de gestión que nos da la universidad, sino tener una visión que contemple conceptos estratégicos. Cuando uno dice conceptos estratégicos, es entender los problemas de la mayoría, diseñar las soluciones y concretar esa solución. Abordar los problemas de la mayoría significa interpretar los problemas sociales. Y también se decía en la comparación con otras provincias que hay provincias ricas, entre comillas. Nuestra provincia de Córdoba, que decía los datos de recién, está entre las 4 provincias de mayor índice de pobreza y desnutrición infantil. Inconcebible. Inconcebible en cualquier lugar del mundo. Pero en esta, que decimos que es la docta, en esta que decimos que es una provincia rica, que no podamos nutrir a los niños. Disculpen. Entonces, digo, el diálogo tiene que ser mucho más profundo, más fluido, más fecundo, porque la consigna de civilización o barbarie sigue vigente. Cuando se plantea en la Organización Mundial del Comercio que la educación superior es un bien global transable, debemos oponerle que es un derecho social. Así como a la consigna de Sarmiento de civilización o barbarie, con claridad meridiana y secular, José Martí dijo: debemos oponerle la contradicción de nuestros pueblos, y que debe ser falsa erudición
versus naturaleza. Nosotros hoy, a lo que es la clara mercantilización de lo que es la investigación, la docencia, la generación de conocimiento, de todo lo que hace al nivel superior de investigación, debemos oponerle que la investigación, la educación, la docencia, y a los tres grandes ejes de la universidad le agregaría dos: la participación como compromiso en las currículas, y la participación social y la participación institucional, dos conceptos que habría que agregarle a la universidad para que se vincule con las mayorías. Digo, al fenómeno de bien global transable debemos seguir oponiéndole el que la educación superior es un derecho social, es un derecho de los pueblos. Y cierro con una frasecita que me gusta mucho, que aprendimos cuando fuimos a un congreso de estudiantes allá por el 91 a Brasil, que decía: hay que pensar y accionar científicamente en política y políticamente en ciencia. Disculpen que me hice largo. Gracias, Jorge. Bien, vamos a continuar ahora. No sé, Ana María Delgado, si estás preparada, en representación de FEPUCH, que es la Federación de Profesionales de Chaco, y tiene la doble representación también de FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Bueno, para ser breve, buenos días a todas y a todos. Hablo ahora por FEPUCH, Federación de Entidades Profesionales del Chaco. Reúne a todos los colegios, asociaciones profesionales y, digamos, más allá de toda la coyuntura que a lo mejor compartimos, estamos, digamos, con un trabajo prácticamente destinado a las condiciones laborales de los profesionales en varios ámbitos. Digamos que cada uno de las entidades empezó a hacer hace unos años un relevamiento que en su momento se le había pedido también al gobierno de la provincia, pero el gobierno de la provincia no maneja las matrículas, pero sí maneja una serie de contrataciones. Entonces fuimos cruzando datos, ¿no? Es un poco lo que fuimos haciendo en los últimos 4 años, cruzando datos de decretos, cruzando datos, haciendo investigaciones de cada uno de los poderes de la provincia, haciendo invitaciones a cada uno de los profesionales que está trabajando en sus áreas, y eso todavía no es un trabajo concluido. Y la verdad que no podríamos decir cuántos somos y cuántos somos y en qué estamos trabajando. Estamos avanzando ya, diría, desde que empezamos hasta ahora, en un 70% de la información. Pero nos topamos con la realidad urgente de todos los años, que es la mayor precarización laboral, ligada también al esfuerzo que hacen los profesionales para mantener, digamos, en condiciones todo lo que tenga que ver con su matrícula, con los pagos de los tributos y con el pago de la jubilación. Entonces también allí hay una especie de acuerdo, digamos, de trabajar mucho con las cajas profesionales. Ese es el otro elemento que de alguna manera pilonea mucho de la situación laboral y de la situación económica de los profesionales. Por supuesto que cada línea de trabajo de los profesionales tiene diversas características propias de la disciplina, pero a su vez tenemos cuestiones comunes. Esas son las que estamos trabajando en la FEPUCH. Por otro lado, los productos de estos encuentros a nivel municipales y a nivel provincial, hemos tenido un trabajo conjunto con el gobierno de la provincia
y ahora estamos con la perspectiva de proyectos colaborativos de viviendas para los profesionales, pero sobre todo para inversiones a nivel privado en todo lo que tenga que ver con recuperación de espacios, de suelos. En la provincia de Chaco, sobre todo la ciudad de Resistencia, tiene muchas zonas inundables, así que hay todo un trabajo ahí en el que se está haciendo como una propuesta de recuperación de suelos en base a lo que va a ser algún día, espero, que se concrete, porque el proyecto de hace muchas décadas del segundo puente interprovincial entre Chaco y Corrientes. ¿En qué estamos todos? ¿Por qué estamos todos en eso? Primero lo pensamos como una oferta, digamos, a la provincia en cuanto a la capacidad de conocimiento de los profesionales específicos en el área de la construcción y en el área de la ecología, digamos, de nuestra ciudad y de algunos lugares de la provincia. Pero sobre todo porque también estaba ligada a los espacios que necesitan como oferta a la comunidad las distintas entidades profesionales. Todos tienen su oficina, su edificio, pero no tienen espacios para ofrecer algo a la comunidad. Generalmente eso hay que buscarlo en otro lado. Entonces, en ese espacio, en esas hectáreas, que son chacras destinadas para varios usos, está pensado eso. ¿Cómo interviene esto, no? Nosotros pensamos mucho que estos proyectos en realidad están siendo trabajados a honorio. Entonces decimos, bueno, ¿cuál va a ser el valor del trabajo de todos los profesionales que intervienen? Y ahí viene, bueno, justamente el movimiento de articulación. Porque el movimiento de articulación también implica trabajar con la actividad privada. La actividad privada, con los bancos, etc. Hay algunas profesiones, como los psicólogos, por ejemplo, que no nos dedicamos mucho a esos temas, pero tenemos por suerte otros compañeros de FEPUCH que se dedican mucho más a eso, y entonces están haciendo todo ese movimiento por fuera de lo que es, por ahora digo por fuera porque después se va a concentrar, por fuera de lo que son los movimientos que hace habitualmente el Estado provincial. El Estado provincial presenta enseguida su cartera del Banco de la Provincia, todo lo demás. Pero este movimiento tiene que abarcar a otros actores y por eso me parece que es importante. Una de las actividades que llevó a este proyecto es la articulación con la universidad, las universidades públicas, en su facultad de Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, y todo lo que tenga que ver, digamos, con este proyecto que es muy interesante, digamos, desde el punto de vista de la recuperación del espacio físico en la ciudad de Resistencia. Y esa articulación con las universidades hace que los alumnos, los estudiantes, empiecen a colaborar en estos proyectos. De igual a igual, digamos, una práctica más con los profesionales. Realmente se ha hecho muy interesante, ya venimos por la tercera jornada, digamos, donde se va presentando los avances y se van escuchando también los relevamientos que han podido hacer incluso los trabajadores sociales, ¿no? Que han ido a zonas y demás, como para hacer relevamientos en la comunidad que vive precariamente en esos lugares y hay que reubicar, porque también está dentro del proceso. Esto marca que para FEPUCH la prioridad en este momento tenga que ver justamente con las dos líneas de trabajar con el gobierno provincial el tema de la precarización laboral, sobre todo por el tipo de contrataciones que todavía persisten y que no alcanzan, muchas veces, por lo menos en el inicio, no alcanzan al sueldo mínimo vital. Entonces esa es una de las funciones. Y el otro es este emprendimiento que nos hace articular con otras instituciones de la provincia. Bueno, paso acá, ahora estoy de cifra.
Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina. Bueno, estamos en algunos puntos similar a lo que he dicho, ¿no? Lo voy a repetir sintéticamente, pero la precarización laboral es la columna del trabajo que estamos haciendo todas las entidades que conforman la federación. Tenemos muchas necesidades de trabajo, tanto con las autoridades de los ministerios de educación y de salud, fundamentalmente. En el caso del Ministerio de Salud, todo lo que tiene que ver, ustedes saben, y aquí mismo ayer en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, su implementación, todos los embates, esto seguimos participando, estando atentos. El lunes va a haber justamente una actividad en el Congreso de la Nación con los que están a favor y los detractores de la Ley Nacional de Salud Mental. Entonces, ese es un eje que seguimos teniendo presente. La otra cuestión fundamental es en el ámbito del Ministerio de Educación y que tiene que ver con varias de las cosas que se han dicho ayer y hoy que me han precedido en el uso de la palabra, porque con el Ministerio de Educación de la Nación, en el caso de las carreras de licenciatura en psicología, tiene mucho que ver todo lo que es la educación superior no universitaria, en esto de los llamados terciarios. Estamos trabajando en todas las provincias justamente con los distintos ministerios de cada Ministerio de Educación de cada provincia por la actualización de carreras que son con títulos a veces increíblemente largos, tecnicatura superior y cada vez se especifican algunas de las incumbencias de los profesionales de la psicología. En algunos casos está bien determinado el perfil y las incumbencias, en otros casos no. Entonces ese es un trabajo que venimos haciendo desde la federación y cada uno de los colegios. Bueno, y también hay un pedido que va a hacer la federación en la revisión de la resolución 1254 de 2018 de las actividades reservadas a los títulos universitarios, porque la redacción tan generalizada, que abarca con pocas palabras, abarca muchas cosas que hay que redefinir y las redefine cada uno que las lee. Entonces, no quedan muy claras las actividades reservadas por lo menos al título de licenciado en psicología y psicología. ¿Por ahí? Muy bien. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a la licenciada en nutrición Laura Barbieri, en representación de la Federación Argentina de Graduados y Graduadas en Nutrición. Bienvenida, Laura. Bueno, muchas gracias. La verdad es que celebro este espacio que nos estamos dando entidades con distintas características propias. Nosotros, desde la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, tanto lo que se habló ayer a la tarde en el marco del Congreso de la Universidad, como lo que se planteó la noche, nos resuena una situación que nos llega de muy adentro de nuestra entidad, porque tenemos la característica de ser una profesión muy feminizada, en su mayoría somos nutricionistas, por una realidad cultural de relacionar la cocina. ¿Quién cocina? Claro. Y que por supuesto hay que revertir, ¿no? Pero además todos los problemas
la sociedad, que como decía ayer Tamari, de nuestra Latinoamérica, no están tan relacionados con las guerras. Esto yo lo vengo escuchando en distintos espacios de geopolítica, ¿no? Gracias a Dios, pero que tenemos esta violencia interpersonal y se está planteando la integridad en la educación superior y la no discriminación. Bueno, yo creo que tenemos que tomar las entidades este tema. Como decían, no recuerdo el nombre del señor que se está... El ingeniero. Abud. Con distintas situaciones de violencia institucional que existieron siempre. Celebro que los estemos visibilizando, ¿no? Sí. La verdad, bueno, creo que tenemos que tomar esa bandera. Nosotros desde la institución lo percibimos así. Tenemos la experiencia en FAGRAN últimamente de haber trabajado fuertemente con la ley de promoción de la alimentación saludable. La experiencia que tuvimos hoy con el resultado opuesto de la ley aprobada fue exitosa desde un lugar que nos propusimos de trabajar en conjunto con otras organizaciones de distintas características en todos los sentidos. Eso nos sirvió mucho. Aprendimos mucho de estrategias de comunicación, de estrategias de cómo encarar, por un lado, a los organismos de gobierno, al Estado, a salud, a educación, a las otras organizaciones de la sociedad civil, a la universidad. Tuvimos que formar alianzas para las evidencias científicas que había en relación a todo lo que tenía que ver con la alimentación, las podamos utilizar como tenía que ser en los espacios políticos, de decisiones, con actores políticos. Bueno, creo que eso nos sirvió mucho, que lo comparto con ustedes para trabajarlo con los objetivos que nos pongamos de aquí en más con esta revisión de situaciones. Y bueno, y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, le va a tocar el turno a EPUER, la Asociación de Profesionales Universitarios de Entre Ríos, y tenemos a su presidente Francisco Alegre y también su vicepresidente Amado Fiede. ¿Te haces cargo, Pancho? Me hago cargo un poco. Un poco. Bueno, adelante. Bueno, me presento, soy el profesor Francisco Alegre, de Río, AEPUER. Ayer felicito este encuentro porque realmente, sobre todo en las exposiciones de ayer, que esclarecieron muchas cuestiones que realmente desde la profesión y como andamos normalmente desde mi punto de vista aglutinados en los colegios, de los colegios representaciones en las federaciones, pero en ese ida y vuelta, por ahí las vinculaciones con los entes de estudio no es muy fluido. Esa no fluidez la sentí expresada ayer cuando el Pancho, que se llama igual que yo, expresaba las situaciones, por ejemplo, de acá un arroyo, no sé cuál es, en Córdoba, donde las situaciones son situaciones extremas de pobreza, de indigencia, de ver las contaminaciones a simple vista por cualquiera de los habitantes, y sin embargo los entes, tanto colegiados como de educación, no lo toman en cuenta o no hay una fluidez para ver qué se representa en eso. Ellos dicen que, o sea, lo escuché ayer, que los entes de educación están en grandes proyectos que son clasificados a nivel mundial exitosamente, y estas cosas son muy mínimas como para tomarlas en cuenta. Una de las cuestiones que me parece que es de tener que
pegar un pasito y unos cuantos uno tras otro para que la conexión entre lo que es los entes educativos y aquellas federaciones o colegios sea mucho más enganchada. Nosotros, por ejemplo, en Entre Ríos, llegar a los graduados de la facultad es una cosa que realmente no la encontramos nunca. Yo, por ejemplo, como presidente, he pedido a veces con los graduados que tengo conocido, qué sé yo, pero ese de vuelta para sentarnos no lo hemos tenido. No sé si en otra provincia lo pasa lo mismo, pero el graduado, que sería el consejero para ver las situaciones que pasan en los colegios, que realmente nosotros representamos a un conjunto de colegios en la provincia, no lo tenemos. O sea, son consejeros que me parece que están moviéndose en el mismo ámbito de la facultad y tomando los mismos motivos que le pasa al profesor, a todo eso, pero resolviendo eso y no conectado con lo que está pasando en los entes que están en la calle. Esas cuestiones no lo veo, por tanto, ese es un pedido, no sé cómo se puede transformar. Una de las cuestiones que yo he visto, los consejeros en la facultad, ya tenemos la UTN, tenemos la Universidad de Entre Ríos, bueno, pero la cuestión es que no hay, el consejero viene de los que se recibieron en esa facultad, en esa universidad, pero hay localidades que están compuestos por ingenieros de distintas facultades. Y eso, no sé cómo puede haber la forma de que puedan tener una conexión con el ente que es educativo que está en la zona. O sea, que ese ente educativo se mame de lo que está pasando en el territorio. Esas cuestiones no lo veo. Y no sé cómo se puede hacer, si es cambiar los entes, la forma que tienen las universidades para la conexión, o es que tenemos de los organismos como las federaciones hacer un enganche diferente, pero yo creería que tendría que venir un paso más desde las universidades, digamos, porque sí o sí nosotros somos egresados de la universidad, nosotros somos los que fuimos creados en ese ámbito, por lo tanto nosotros nos estamos moviendo en la sociedad con todo lo que pasa día a día y tenemos que tener una voz directamente en los entes educativos, ya sea que donde nos recibimos o donde no nos recibimos. Eso me parece que es independiente, porque la que necesita que el educado con un nivel determinado es la sociedad. A ella nos debemos y por lo tanto no tenemos que andar tijereteando para recibir. Bueno, ese es un pedido que tengo. Bien, gracias, Pancho. Buenos días a todas y todos. Yo soy Amado Sigue, soy abogado, soy vicepresidente de AEPUER, que es la asociación que es como la FEPUC de Entre Ríos, y soy secretario de la regional NEA de la Confederación General de Profesionales. Como mi presidente ya ha hablado un poco de AEPUER, yo voy a hacer algunas reflexiones más generales por ahí, que tienen que ver con una pregunta que le hice ayer yo a Roberto Escalante respecto de cómo le había ido a América Latina en la Conferencia Mundial de Educación Superior en Barcelona, que en realidad este hecho, este congreso, esta conferencia mundial, fue lo que un poco motivó 2 o 3 encuentros y conversatorios que hicimos varias entidades de profesionales universitarios de la Argentina, con participación de entidades docentes, no docentes, las organizaciones estudiantiles, porque en algún momento el Consejo Interuniversitario Nacional con mucha preocupación manifestó que veía con preocupación casualmente la intención de la UNESCO de transferir o de dar amplia participación a los bancos en la conformación de las políticas universitarias, olvidando, digamos, que en realidad la preocupación central de la universidad no tiene que ver con los negocios financieros, sino que tiene que ver con cómo generar, divulgar y distribuir el conocimiento
hacia, digamos, apuntado de cara a la sociedad, en todo caso para transformar la vida de las sociedades en una vida de mayor calidad y de mayor bienestar. En ese aspecto, creo que no creo que haya sido por nuestros conversatorios, pero evidentemente se ha generado un consenso que impidió a la UNESCO avanzar sobre esto, y ayer Roberto Escalante nos decía que el encuentro mundial de Barcelona fue un fracaso en cuanto a que no se discutió nada de las cosas que nos importaban a la Universidad de América Latina y el Caribe. Entonces, por ese lado, la verdad que nos vamos de acá con una alegría, porque a lo mejor llevando los méritos que no nos corresponden, pero hemos sido exitosos en esta visión. Bueno, por otro lado, también quiero rescatar una expresión del profesor Escalante, donde ayer decía de que todos hacemos política. Hay muchas veces que en nuestra sociedad, un poco, digo yo, herencia de los procesos militares que hemos tenido, de las dictaduras, la gente cree que hacer política es algo negativo, es algo disvalioso. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos en claro que la política es algo sumamente valioso y es lo que nos permite encontrarnos, conversar, discutir, tratar de buscar la mejor posición y la mejor idea para llevar adelante la mejora de las situaciones en los distintos sectores de la sociedad en su conjunto. Entonces, yo llamo a la reflexión en cuanto a que debemos rescatar en todo momento esta idea de la política como encuentro, como intercambio de opiniones y de intereses y de ideas para tratar de confluir en una cosa común hacia el bien común colectivo. Que yo creo que en realidad las entidades que me han precedido creo que están, digamos, alineadas en esta idea, ¿no? Pero bueno, me parece importante siempre separar lo que es la política de la partidización. Lo que nosotros vemos que ocurre en muchas universidades es que muchos dirigentes y funcionarios de las universidades lo que hacen es priorizar la partidización, es decir, anteponen los intereses de su partido político ante la política común, que es a la que debemos realmente apuntar entre todos. Bueno, ese es otro aspecto que me parecía importante resaltar. Y otro aspecto que me parece de suma importancia resaltar es que es muy importante para los profesionales universitarios y para nuestras entidades contar con datos precisos, con datos que sean de alguna forma irrefutables, porque por eso yo celebro que hemos podido realizar dos encuestas nacionales desde la Confederación General de Profesionales, con el apoyo del Observatorio de FECUC, y creo que tendremos que buscar la forma de ver y de qué manera podemos continuar con esta actividad para poder, siendo precisos en el análisis y en el diagnóstico, para poder generar propuestas y posicionamientos políticos que nos permitan posicionarnos de la mejor manera frente a la sociedad y frente a nuestros propios representados, porque esto nos va a dar calidad en las acciones políticas que tenemos. Bueno, muchas gracias. Creo que nos queda SADOP, ¿puede ser? ¿Sí? Pero creo que no llega. No están presentes. Entonces, bueno, yo no tengo más, no sé si hay alguna entidad. ¿Sí, Eduardo? ¿Puedo? Sí, claro. Si no hay otra entidad que tenga que quiera fijar posicionamiento en cuanto a las ponencias de ayer, entonces damos lugar a preguntas o intervenciones. ¿Sí? Eduardo. Sí, no sé. Dale. De acá nomás. Dale. Dale, me paro acá nomás, pero Presentate. soy muy tímido por eso, entonces, ¿cómo les va? Buenos días. Presidente del Colegio de Licenciados en Química de la provincia de Córdoba, Eduardo Aprile.
Gracias por el espacio. Yo ayer me quedé con ganas de hacer algunas preguntas. Yo sí voy a ser bastante escueto. Espero que Argentina tenga una postura firme, y no sé cómo vamos a hacer, porque en Latinoamérica no hay muchas universidades públicas y gratuitas, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento, cuál es el posicionamiento que va a tener Argentina, no digo solamente Córdoba, porque nos caracterizamos los argentinos por hacer proyectos y dialogar bastante, y resolvemos poco. Entonces, yo me pregunto, debemos defender la gratuidad, debemos defender a la educación, no solamente la educación superior, a la educación como un derecho social. Eso por un lado. Ayer me asusta un poco, porque todos comentamos las mismas problemáticas de la precarización de los profesionales. Me encanta que las universidades se socialicen, que quieran bajar a la comunidad, y mi pregunta es, ¿y qué hacemos después nosotros? Cuando en Córdoba, y seguro que se repite en otras provincias, la mayor cantidad de profesionales que se encuentran dentro de las universidades no están matriculados. También sabemos que la mayor cantidad de los profesionales que trabajan en los estados de gobierno no están matriculados. Entonces, ¿cuál es la situación? Yo creo que hablaban de construir. Cuando se construye siempre hay que derribar algo. A mí me gusta una palabra que es transformarnos. Y creo que nos vamos a una transformación. Pero ¿cómo nos vamos a transformar en estas estructuras ya antiquísimas? Porque los del primer mundo, Argentina tiene educación gratuita, no puede ser. Entonces nos están comiendo, nos están observando, y ¿cuál es la acción que va a tener todas las universidades? Me hubiese gustado a mí, me encanta este espacio, pero no veo muchos decanos, veo otras acciones. Me hubiese gustado ver a decanos de diferentes facultades, que me alegra que esté la Universidad Provincial de Córdoba, para mí una alegría muy grande. Tengo una formación técnica, por eso lo digo, pero he salido de la UTN, que la festejo, que es gratuita, y bueno, eso, ¿no? Replantear eso, cuál va a ser la postura de Córdoba, cuál va a ser la postura nacional frente a estos congresos internacionales, porque bien dijo mi colega acá, las industrias ya dominan muchas cosas, ¿no? Están dominando el agro, que Argentina es pionera en eso, pero las dominan las industrias. Entonces, las industrias van a decir, bueno, dominemos las universidades, dominemos. No nos van a preguntar tanto. Van a venir con su poder político, económico, van a poner la tarasca, perdón si la palabra es tan vulgar. ¿Y nosotros qué? Y los profesionales que estamos en la calle, me decían 4 laburos, yo tengo 8. Hay días que no voy más. Entonces, bueno, para llegar a fin de mes. Entonces, esta problemática la tenemos todos. Eso nada más. No, gracias. Bien, gracias Eduardo. Bueno, gente, les vamos a invitar antes de comenzar la etapa del taller, digamos, donde sí vamos a tener la posibilidad de realizar un intercambio seguramente fructífero y sacar algunas conclusiones y algunas líneas de trabajo, que eso es la idea, digamos, del taller, que no sea solo un espacio catártico, pero ahora vamos a hacer un pequeño receso, un break de 10 minutos, y después volvemos. Luego del receso, con Darío hemos ido tomando nota de los posicionamientos de las distintas entidades, y entonces vamos a abrir el taller con una introducción a modo de síntesis, digamos, de los posicionamientos de las entidades, para que sirva de base para el debate del taller. Así que, bueno, en 10 minutos nos volvemos a encontrar.